En los albores de la humanidad, cuando la creación aún llevaba el eco de la voz de Dios, nacieron dos hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la tradición bíblica. Dos vidas marcadas desde el inicio por el contraste. Dos destinos opuestos que terminarían revelando la fragilidad del alma humana. Caín, el primogénito, cultivaba la tierra. Su vida estaba ligada al suelo, al trabajo arduo, al sudor y a los frutos que brotaban del esfuerzo. Abel, en cambio, fue pastor de ovejas. Su mundo era el de los campos abiertos, el de la contemplación, el de los rebaños que seguían su voz. Ambos ofrecían sacrificios a Dios. Caín traía lo que cosechaba. Abel ofrecía lo mejor de sus rebaños, las primicias, los animales más gordos. Pero aquí es donde la historia da su primer giro. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. No se nos dice por qué exactamente. Solo que uno fue aceptado y el otro rechazado. Y con esa diferencia, nació algo nuevo en el corazón de Caín: la envidia. Esa envidia no era simple disgusto, era un fuego silencioso que empezó a consumirlo por dentro. Se sintió humillado, desplazado, indigno. ¿Por qué su ofrenda no fue suficiente? ¿Por qué Dios favorecía a su hermano menor? La respuesta nunca llegó, solo el silencio divino y el peso creciente del rechazo. Pero Dios sí habló. Le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Una advertencia, una oportunidad, una elección. Pero el corazón de Caín ya estaba herido. Caín no respondió a la advertencia divina. No protestó, no se defendió, no intentó cambiar. En su interior, el resentimiento crecía como una semilla maldita. El silencio entre los hermanos se volvió denso, como un campo seco esperando el fuego. Y entonces, un día, Caín invitó a Abel a salir al campo. Nadie más estaba allí. Solo ellos dos. Dos hermanos. Dos almas. Dos destinos entrelazados. Allí, en medio del campo, ocurrió lo impensable. Caín se lanzó sobre su hermano y lo mató. El primer asesinato de la historia. El primer crimen cometido por manos humanas. No por necesidad, no por defensa, sino por celos, por odio, por la oscura herida del ego herido. La tierra, testigo muda de la sangre derramada, absorbió la vida de Abel. Pero no quedó en silencio. Según la Escritura, Dios habló: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, en su frialdad, respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. Esa frase retumba en la historia como un eco eterno. La sangre inocente no puede ser ignorada. Clama justicia, y la tierra, que debía dar fruto, se convirtió en testigo del crimen. Dios entonces maldijo a Caín. Ya no podría cosechar de la tierra, vagará por el mundo como errante. Y sin embargo, incluso en ese juicio, hubo misericordia. Dios puso una marca en Caín para protegerlo, para que nadie lo matara. El asesino no moriría, sino que viviría con su culpa, con su condena interior. Un castigo más profundo que la muerte, el exilio del alma. Caín partió. Se alejó de la presencia de Dios y se estableció en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Un lugar cuyo nombre significa errante, reflejo del destino que él mismo se había labrado. Allí comenzó una nueva vida, construyó una ciudad, tuvo descendencia. Pero esa ciudad nació sobre una base de sangre, silencio y culpa. Esta historia, aunque breve, encierra profundas verdades que han resonado a lo largo de los siglos. Caín y Abel no solo son personajes antiguos, son símbolos. Representan dos caminos posibles del alma humana: la humildad y la soberbia, la entrega sincera y la apariencia vacía, el amor fraterno y la envidia destructiva.
El verdadero significado de este relato va más allá de un simple crimen. Es una advertencia sobre las emociones no controladas, sobre cómo una herida emocional puede volverse fatal si no se enfrenta con sabiduría. Caín no fue castigado por ofrecer frutos en lugar de animales. Fue condenado por no examinar su corazón, por permitir que el resentimiento dominara sus actos. La pregunta que Dios hace a Caín sigue vigente. ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta dirigida a todos nosotros. Nos invita a mirar al otro, al prójimo, no como enemigo, sino como responsabilidad. Porque sí, somos guardianes de nuestros hermanos. El odio, la indiferencia, la violencia, nacen cuando olvidamos eso. Caín no fue un monstruo desde el inicio, fue un ser humano herido, y en su decisión está la advertencia. El pecado siempre está a la puerta, pero también lo está la posibilidad de dominarlo. Elegir el bien. Elegir el perdón. Elegir el amor. La marca de Caín, lejos de ser un simple símbolo de castigo, encierra un misterio profundo. Fue una señal de protección, una barrera divina contra la venganza. Incluso después de cometer el primer asesinato, Dios no autorizó a nadie a quitarle la vida. ¿Por qué? Tal vez porque, en su infinita justicia, también habita una misericordia que trasciende el entendimiento humano. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Incluso los culpables son objeto de compasión divina. No para justificar el crimen, sino para mostrar que todo ser humano conserva un valor esencial. La justicia de Dios no es una justicia de exterminio, sino de transformación. La marca no fue para humillar a Caín, sino para recordarle y recordarnos que siempre existe la posibilidad del arrepentimiento. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido interpretada de muchas formas. Para algunos, es el origen del conflicto entre hermanos, pueblos, ideologías. Para otros, es una lección sobre la libertad humana y sus consecuencias. Pero, por encima de todo, es un espejo del alma. Un relato que nos obliga a preguntarnos: ¿qué hay en mi corazón cuando no soy reconocido? ¿Qué hago con mi frustración, con mi dolor, con mis celos? En un mundo donde aún corren ríos de sangre por causa del odio, esta antigua historia cobra nueva vida. El grito de Abel, ese clamor que llega desde la tierra, sigue resonando. No solo como reclamo de justicia, sino como un llamado a la conciencia. A reconocer que cada acto de violencia comienza con un pensamiento no enfrentado, una emoción ignorada, una herida no sanada. Caín y Abel siguen vivos en cada decisión humana, en cada corazón dividido entre amar o destruir, perdonar o vengarse. El relato de Caín y Abel no termina con la sangre derramada ni con el exilio. Termina en nosotros, porque la historia sigue repitiéndose, generación tras generación. Cada vez que permitimos que el orgullo eclipse el amor, cada vez que dejamos que la ira nos domine, repetimos el acto de Caín. Pero también, cada vez que elegimos el bien a pesar del dolor, escribimos un final distinto. Dios no abandonó a la humanidad tras aquel crimen. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él comenzó una nueva línea. La esperanza no fue aniquilada. La redención aún era posible. Porque aunque el pecado manchó la tierra, la misericordia seguía brotando desde el cielo. Y esa es la gran lección. No estamos destinados al fracaso moral. No somos esclavos del odio ni de la envidia. Tenemos la capacidad de elegir. El relato bíblico nos muestra que la caída de Caín no fue inevitable, fue una decisión. Y nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros caminos, también se definen por decisiones. A diario enfrentamos el campo de Caín, ese espacio simbólico donde se decide si cuidamos al hermano o lo herimos. Caín preguntó: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y la respuesta que resuena a través del tiempo es: sí, lo somos. Somos responsables los unos de los otros. El mundo no sanará por sí solo. La violencia no desaparecerá por arte de magia. Sanará cuando cada uno decida ser guardián, protector, puente, no piedra. Caín es advertencia.
Abel es testimonio, y entre ambos se levanta el eterno llamado al amor verdadero.